Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca hoy de lugares que ya no están. Y enseguida les voy a explicar por qué. Amigos, toda esta zona que voy a recorrer hoy era antiguamente, en tiempos bíblicos, un paraíso. Tierras fértiles, paisajes hermosos, habían ciudades que atraían turismo de todo el mundo, se podría decir. El verde que había aquí se veía a la distancia desde kilómetros y nos relata Génesis cuando Lot, el sobrino de Abraham, las vio. El verde este que había acá lo vio desde Hebrón y decidió venir a vivir acá. La vida en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Zohar era tan pero tan linda, algunos dirían demasiado, hasta que se transformaron en ciudades de pecado. A Dios eso no le gusta. Y en un momento, Él arrojó desde el cielo y azufre y las destruyó totalmente por la eternidad. Y cada intento a través de la historia, incluso en tiempos del Estado de Israel, de levantar aquí algo, tienen un solo destino en común: bajo tierra. Voy a entrar en lugares que está prohibido entrar, van a ver imágenes exclusivas que nunca vieron y nunca van a ver salvo esta vez, les prometo. ¿De cuál es el destino de todo lo que Israel intentó construir en estas tierras fértiles? Estoy en la ruta 90, una ruta que atraviesa el país de norte a sur, desde Metula hasta Eilat. Una tierra, una ruta que en cierto momento al lado de oeste del Mar Muerto se derrumbó, y esto es lo que voy a empezar a filmar al principio. Después les voy a mostrar ciudades que intentaron ser levantadas aquí. ¿Saben qué? Les voy a contar mientras camino. Empecemos. Amigos, se trata de una de las mayores catástrofes mencionadas en la Biblia, y si quedaba algún argumento como tema de discusión entre los arqueólogos, que alguien venga hasta aquí y termine el debate que si fue un hecho verídico o no. Como les dije antes, estamos caminando por tierra maldecida, destruida hasta sus bases desde la destrucción de 4 ciudades, si tenemos en cuenta que al final Zohar se salvó por pedido de Lot. Estas imágenes jamás las vieron por 2 motivos. Porque está prohibido pisarlas por el peligro de derrumbe, y porque no se sabe con exactitud cómo, cuándo y por qué estas catástrofes siguen ocurriendo con toda la tecnología que está dotado el Estado de Israel, uno de los más avanzados del universo, amigos. Y el segundo motivo es que las autoridades de Israel no quieren que estas imágenes se muestren tanto en nuestra sociedad como al mundo. ¿Por qué?, se preguntan. Bueno, hay varias teorías. No pienso citarlas todas. Solo les cuento que hay una que habla de un meteorito y otra de una explosión nuclear inexplicable hasta el día de hoy en tiempos de Génesis. Miren qué desastre esto, amigos. Miren qué terrible. Es lo más parecido al apocalipsis que verán, y no exagero. Esta ruta, como les dije, fue destruida como si fuera a propósito por la naturaleza, para que las ciudades antiguas de Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim no se comuniquen entre sí nunca más. Los asentamientos que se intentó levantar en esta misma zona se fueron cayendo uno tras otro hasta que ninguna familia quiso probar su suerte en estos malditos terrenos, y así quedó todo. Tierra de nadie, un museo vivo de lo que la ira de Dios puede causar, una exposición macabra de la naturaleza que nos viene a advertir que estamos haciendo las cosas mal, incluso en el 2023. Todo comenzó con la destrucción, como les dije, de Sodoma y Gomorra por la mano de Dios. El relato de los hechos se menciona en detalle en los capítulos 18 y 19 de Génesis, y quien quiera pruebas, que mire estas imágenes.
Porque una imagen dice más que 1000 palabras o que 2 capítulos de la Biblia. Yo sigo caminando con mucha precaución. Creo importante enviar este material hasta que sea censurado o yo sea castigado, pero no me importa, porque yo siento que una fuerza superior nos está enviando un mensaje y yo quiero transmitirlo. En dicho relato de Génesis 19, Dios, que estaba furioso con las ciudades a causa de sus pecados, ya le había comunicado a Abraham que iba a destruirlas. Si bien no está claro cuáles fueron los pecados practicados por esas ciudades, los estudiosos creen que el principal fue la homosexualidad. Sea cual fuese el motivo, aquel desastre de la naturaleza dio su presente y vino para quedarse por lo visto por la eternidad. Para entender este y demás fenómenos, vayamos como siempre a las fuentes, a la Biblia que tengo en la mano. 3 cosas puedo relacionar con esta catástrofe. Primeramente, el vínculo entre un ser todopoderoso y la naturaleza misma. Cuando Dios hizo a los seres humanos a su imagen y les dio dominio sobre el mundo natural, los separó del resto de la creación como únicos. En aquel momento se estableció una estrecha conexión entre la humanidad y la naturaleza. La creación fue colocada bajo el dominio de los humanos y el destino de la creación iba a estar determinado por las elecciones y las decisiones de la humanidad. Los humanos, como representantes de Dios, habían de reinar sobre la naturaleza tal como Él, Dios, lo había proyectado. El vínculo entre la naturaleza y la humanidad era tan estrecho que tras tocar el orden moral de los seres humanos, trastocaría la forma en que el mundo funcionaba. El segundo punto es sobre un ser supremo como creador, sustentador y preservador del mundo natural. Lo primero que nos dice la Biblia acerca de Dios es que Él creó los cielos y la tierra. Aparte de Dios, todo lo demás en el universo ha sido calificado como creado. La creación es finita por naturaleza y solo Dios es infinito según la Biblia. Por lo tanto, Dios es el que sustenta el mundo natural. Librado a su propia suerte, el mundo caería en el caos y dejaría de existir. La naturaleza, amigos, no posee vida en sí misma y Dios es quien la protege. Es por eso que Dios lucha contra las fuerzas del caos, limitando sus incursiones en el mundo natural y promete liberarlo de su esclavitud a la decadencia. Y por último, como tercer punto, quiero recordar los pecados. Sí, los que nombré antes sobre Sodoma y Gomorra. Los desastres naturales, amigos, han de ser esperables en un mundo de pecado y de mal, eso ya lo sabemos. No son la excepción a la regla, sino la regla misma. Inusual es que no haya más de ellos. La presencia discontinua de los desastres naturales nos dice que Dios aún está al control, sustentando y preservando la naturaleza. La Biblia enseña que el pecado humano influye grandemente en el mundo natural, permitiendo un aumento en la invasión del mal sobre él. Los humanos, por medio de la rebelión y la indiferencia hacia Dios, pueden expulsarlo de su vida y romper el orden que Él, Dios, creó en el mundo natural. Cuando esto sucede, el poder sustentador y preservador de Dios en el mundo natural se ve reducido significativamente, amigos. Al distanciarnos de Dios, los humanos también hemos fortalecido apoderamiento del pecado sobre el mundo natural. El resultado es el caos y el desorden. El aumento de la rebelión y el pecado en los últimos días traerá como resultado un incremento en los desastres naturales. Está todo escrito, Pero amigos, existe otra dimensión en la interacción entre Dios y los desastres naturales. Según el judaísmo, algunas veces Dios utiliza los desastres naturales para limitar el pecado y abrir nuevas posibilidades para sus criaturas. Identificar correctamente estos casos particulares es muy difícil, es verdad, y es por eso que los fenómenos naturales en general, o todo lo que está pasando en Israel, en estos territorios en particular, son todos impredecibles. Esto que vemos, amigos, no fue ni obra de un terremoto, huracán o tsunami. Esto no tiene explicación alguna.
De repente un pozo ciego y vehículos que son tragados por la tierra, literalmente, ¿eh? De repente se hunde la tierra como en relatos bíblicos y se come, entre comillas, todo lo que hay por encima de ella. Increíble, amigos, sigan mirando esto. Esto es un desastre ecológico, un desastre natural, un castigo de Dios eterno, como vengo diciendo. Si seguimos analizando las escrituras sagradas, en el Nuevo Testamento hay algunas referencias que podrían relacionarse indirectamente con desastres naturales. Aunque el Nuevo Testamento, reconozco, no trata específicamente sobre desastres naturales como fenómenos naturales, contiene enseñanzas y metáforas que pueden aplicarse a estos eventos. Allí encontramos numerosas enseñanzas de Jesús y sus apóstoles que pueden relacionarse con la fuerza implacable de la naturaleza y cómo enfrentarnos a los desastres que nos afectan o nos atacan. Si citamos, por ejemplo, la tormenta calmada, en ese relato Jesús y sus discípulos atraviesan el mar en una barca cuando una tormenta feroz los sorprende. Jesús, que dormía, es despertado por sus discípulos, quienes le piden que los salve. Él se levanta y, con una palabra, calma la tempestad y las aguas se aquietan. Esta historia enseña que incluso en medio de la adversidad y los desastres naturales, la fe puede brindar consuelo y paz. En el ejemplo de la parábola de la casa sobre la roca, Jesús compara a aquellos que escuchan y obedecen sus enseñanzas con una persona sabia que construye su casa sobre una roca sólida. Cuando llegan las inundaciones y soplan fuertes vientos, la casa se mantiene firme. Por otro lado, aquellos que ignoran sus palabras son como una persona insensata que construye su casa sobre arena. Cuando llega la tormenta, la casa se derrumba. Esta parábola, amigos, según el cristianismo, recuerda la importancia de edificar nuestras vidas sobre bases sólidas, lo que puede simbolizar la preparación y la prevención ante los desastres naturales. Y yo agrego que una base firme puede ser también la de un pueblo, la de una religión, la de un estado o la de una nación. De repente me viene a la cabeza la catástrofe quizás más recordada por nosotros los judíos, la destrucción del templo de Jerusalén. Según el cristianismo, Jesús profetizó sobre esa destrucción del templo que ocurrió en el año 70 de la era moderna. Esa tragedia para nosotros los judíos podría interpretarse como un recordatorio de la vulnerabilidad de las obras humanas frente a la naturaleza y las fuerzas cósmicas, recordándonos la importancia de la humanidad y el reconocimiento de nuestra dependencia del poder divino. Y amigos, como último ejemplo, traigo las señales de los tiempos y la naturaleza, que son pasajes que Jesús habla sobre las señales que predecerán a su segunda venida, mencionando terremotos, hambrunas y pestes como parte de esos signos. Aunque no se centran exclusivamente en desastres naturales, estas palabras sugieren que la naturaleza puede ser un reflejo de la condición del mundo y el momento de cambios significativos. Amigos, voy a terminar. Quiero concluir diciendo que una lluvia de fuego y azufre cayó del cielo en este mismo terreno hace 4000 años. Y yo me pregunto, mientras sigo caminando con muchísima precaución, amigos, en cualquier instante esta tierra se puede seguir abriendo, se me puede comer la tierra, como vengo diciendo literalmente. Pero yo me pregunto, y voy a terminar, ¿por qué la lluvia de fuego sobre Sodoma, Gomorra y otras 2 ciudades, cuando sabemos con certeza que en otros sitios se cometieron males 1000 veces más aberrantes? Por ejemplo, se masacró a inocentes o, otro ejemplo, se torturó a los justos. Yo creo que los males son necesarios en el universo desquiciado porque sin ellos sería un mundo imperfecto. Muchos males prestan valiosos servicios. Sí, el crimen, por ejemplo, enseña a valorar la vida. Por el sendero de los vicios llegamos a la prudencia. El odio a la guerra mantiene la paz. Y entonces, ¿por qué destruir Sodoma y Gomorra, futuros templos de castos? Amigos, tenemos que vigilar la historia para poder descubrir la respuesta. Eso sí, no podemos dudar de Dios ni de su justicia, ni de la sabia naturaleza que alguna vez viene con el nombre de COVID-19 y otras sin hablar.
simplemente destruyendo. Miren amigos, está frente a sus propios ojos. Listo, espero que les haya gustado el video. De ser así, no se olviden de hacérmelo saber por medio de un me gusta, un comentario o compartiendo el material con sus seres queridos. Shalom.